Alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová, ¿de dónde vendrá? Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos bendiga enormemente en esta hermosa mañana en la cual vamos a meditar en la santa palabra de nuestro Dios. Y como siempre iniciamos cada meditación, amados hermanos, y tiene que ver precisamente yéndonos con la fuente de la sabiduría, el mandamiento y la enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello me gustaría que nos ubicáramos ahí en la sección de los evangelios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Vamos a dar una lectura un poco extensa, hermanos, pero es importante que ustedes tengan una noción entera de lo que se va a predicar en esta mañana. Mateo capítulo 23, versículo 1 en adelante. Mateo 23, versículo 1 en adelante. Espero que me puedan seguir en la lectura. Voy a tratar de leer lo más rapidito que pueda, pero pongan mucha atención. Todos los que traigan Biblia, abran sus Biblias y sigan la lectura, por favor. Mateo 23, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios. Fíjese cómo dice el titulito: Jesús acusa a escribas y fariseos. Ese es el título, ¿verdad? Mateo capítulo 23, versículos 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen Rabí, Rabí. Versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Versículo 13. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Versículo 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hasta ahí la cita, hermanos. Como ustedes pueden ver, es una porción de la palabra de nuestro Dios muy extensa. Pero hay 3 palabras que sobresalen en esta, o varias palabritas que sobresalen en esta porción. Ay de vosotros, fariseos y escribas, hipócritas. En esta sección se manejan aproximadamente unas 9 o 10 veces la palabra hipócrita. Y lo interesante de todo esto, hermanos, es que dentro del Nuevo Testamento la palabra hipócrita se encuentra 20 veces. Y tan solo en el Evangelio de Mateo la podemos encontrar 15 veces. Y podemos ver en este capítulo 23 que el maestro está utilizando unas palabras tremendas. Le está dando una sacudida a los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 22 ya les había dicho que el primer mandamiento era amar a Dios con todo el corazón y que amaran al prójimo como a sí mismos, en el capítulo 22. Pero después del capítulo 23, el capítulo 24, vendría precisamente la explicación que iba a ser de la destrucción del templo, de la segunda venida del Hijo del Hombre y del juicio final. Y posterior a ese, el maestro iba a ser atrapado e iba a ser crucificado. Este era uno de los últimos sermones que Jesucristo iba a darle a la gente, y sobre todo a los discípulos y a los escribas. Hermanos, hemos estado viendo el tema general, actitudes negativas. Una actitud precisamente tiene que ver con un comportamiento, tiene que ver con una conducta que viene a afectar mi vida, que viene a afectar a los demás, que viene a afectar mi matrimonio, viene a afectar a mis hijos, a mi familia, a mi escuela, a la sociedad entera. Las actitudes negativas te afectan y me afectan como cristianos. Y lo importante de todo esto, hermanos, es que ya hemos visto varias actitudes negativas. Ya hemos visto el tema de la ociosidad, del peligro de no traer fruto a la iglesia, traerle fruto al Señor. Hemos visto también el tema de la mentira. Hemos visto también el tema de la vanidad. En esta mañana yo quiero abordar el tema que tiene que ver precisamente con la hipocresía. Otra actitud negativa. El tema de la hipocresía. Y va a estar basado particularmente, hermanos, en esta porción de la Biblia que acabamos de leer. Pero es bien importante resaltar algunos puntos de este pasaje, esta porción de las Escrituras, y sobre todo tiene que ver con la palabra hipocresía. Es lo primero que debemos de entender. ¿Qué significa esta palabra de hipocresía? Bueno, hermanos, cuando nosotros hablamos de una persona hipócrita, es una persona que está simulando algo. Es una persona que está aparentando algo. Pero cuando nosotros nos vamos a la definición etimológica de la palabra hipocresía, esta empieza a tener una gran relevancia y sobre todo para el entendimiento de esta meditación. La hipocresía, como un término etimológico griego,
era precisamente utilizado para los actores que actuaban precisamente en escenarios. Y tenía que ver precisamente poniéndose máscaras para actuar en la manera en la cual ellos traían esa máscara. Es decir, estaban actuando de acuerdo a la máscara que se estaban poniendo en ese momento. Si era una máscara de demonio, es que iban a actuar mal. Si era una máscara triste, iban a actuar de esa manera. Si era una máscara alegre, iban a actuar de esa manera. Y la palabra hipocresía tiene que ver precisamente con llevar máscaras. ¿Y llevar máscaras para qué? Para aparentar algo, para simular algo que no somos. Es una mentira, es un engaño, hermanos, que le estamos dando precisamente a la sociedad y a nuestros seres amados. La hipocresía es un tema bien importante, hermanos, porque si en todo un capítulo, en el capítulo 23, el maestro trató este asunto, no tenemos por qué minimizarlo. Tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque cuando se está hablando acerca de escribas y de fariseos, estamos hablando de personas que supuestamente deberían de estar cerca de Dios. Eran personas que tenían el conocimiento de Dios. Era el pueblo elegido de Dios, pero sin embargo, a todos ellos el maestro les dice hipócritas y termina diciéndole generación de víboras. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el maestro se refirió a ellos de esta manera? Porque había una desconexión entre lo que estaban enseñando y diciendo. Había una desconexión con lo que estaban viviendo. En su vida personal llevaban una vida de inmoralidad, pero cuando se sentaban en la cátedra de Moisés, ahí sí daban todo tipo de instrucción bíblica y espiritual, pero ellos no lo llevaban a la práctica. Por eso el maestro hace precisamente el énfasis precisamente sobre escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque por lo regular los escribas se convertían en fariseos. Había una unión estrecha entre ellos. Los escribas eran los que copiaban, hermanos. En aquel tiempo no había impresiones, no había imprentas. En aquel tiempo había que copiar todo a mano. Y los encargados de este trabajo eran precisamente los escribas. Y no todos los escribas eran malos. Los fariseos nacieron precisamente en el siglo II, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando Antíoco Epífanes quería corromper el templo de Dios poniendo en el altar un cerdo. Hubo una dinastía de macabeos que precisamente lucharon contra este tipo de cosas y de ahí surgen los fariseos, hombres separados del pecado, separados del mundo. Pero para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo ya se habían perdido realmente de toda bondad, de toda justicia y de todo perdón. Era pura palabra pero poco acción. No había acción en ellos. Pero lo importante que ustedes deben saber, hermanos, hay un libro de tradiciones judías que se llama el Talmud. En el Talmud precisamente se enlista 7 clases de fariseos. Estaba precisamente el fariseo de hombros o de hombro, es decir, el fariseo que siempre estaba con la cara erguida así. ¿Por qué? Porque tenía muchas obras buenas ante la sociedad que demostrar. Era el fariseo presumido, era el fariseo orgulloso. Pero el Talmud también nos dice que había otra clase de fariseos, y eran los fariseos espera que me vean. Esos fariseos que precisamente estaban en las plazas públicas cuando alguien moría, y precisamente en todo lugar para que solamente se le viera sus buenas acciones. Es decir, estaba haciendo luz en la calle, pero oscuridad en su propia casa. Su único gozo era que lo vieran, que trajera sus ropas, que trajera sus filacterías y cantidad de cosas para que dijeran, mira, qué religioso es él. Estaba el fariseo, hermanos, el fariseo notario. El fariseo notario era ese que se comparaba, ¿se acuerdan del fariseo publicano?
que se para el fariseo y le está orando a Dios y voltea a ver al cielo y le dice: gracias Dios, porque no soy como este publicano, pecador, corrupto, diezmo de todo lo que doy. Se estaba engrandeciendo a sí mismo y se estaba comparando con él, porque lo importante para ellos y su forma de vivir era compararse con otros. Estaba el fariseo, hermanos, el fariseo avaro, aquel que nomás le gustaba el billete. Estaba el fariseo: muéstrame que hice mal, porque si nadie le demostraba que estaba cometiendo un error, su conciencia estaba bien ante Dios. También se encontraba el fariseo temeroso de Dios y el fariseo amoroso. Un fariseo temeroso lo podemos encontrar en Juan 3, en el caso de Nicodemo. Y un fariseo amoroso, hermano, sincero, tenemos al apóstol Pablo. Él perseguía a la iglesia porque creía que estaba haciendo bien. No todos los fariseos eran malos. Había unos que sí eran temerosos de Dios y que sí sentían amor por el pueblo, pero eran solamente algunos. A esta clase de hombres, hermanos, Jesucristo destinó este mensaje, porque supuestamente deberían ser los hombres que están cerca de Dios. Nosotros hoy, hermanos, la iglesia del Señor, el reino de Cristo establecido aquí en la tierra, nosotros también deberíamos ser ese pueblo, estas personas que están cerca de Dios y no vivir desconectadas de la voluntad de Dios, de sus enseñanzas. Pero no solamente eso, hermanos, que haya una unión, una conexión en lo que aprendemos y en lo que hacemos en la vida diaria. ¿Por qué? Porque estamos cayendo como los fariseos. Por eso cuando buscaba algunos sinónimos de la palabra hipocresía, una de las palabras que se utilizaba como sinónimo de hipocresía es fariseísmo, que tenía que ver con los fariseos. Tenga cuidado, mi hermano. Tenga cuidado, mi hermana, en convertirse en un fariseo. Que sepa mucha Biblia, pero nada de práctica, nada de acción, mucha dureza de corazón, poco perdón, poco amor y poca misericordia. Porque el cristiano, si no actúa de esta forma, va en vías a convertirse en un fariseo. Hermanos, algo bien interesante a partir del versículo 13 en adelante, del versículo 13 al 33, el maestro hace unas declaraciones y sobre todo dos letritas. ¡Ay!, dice Jesucristo. ¡Ay!, dice 8 veces. ¿Por qué? Porque el maestro está diciendo: ¡ay de vosotros, fariseos y escribas, hipócritas! Porque le estaba doliendo lo que les estaba diciendo, hermanos. Eso expresa el dolor, el sentimiento, la tristeza, pero también la condenación. Porque eran los hombres que supuestamente deberían de estar cerca de Dios. Eran los que tenían el conocimiento. Pero ¿qué estaban haciendo con ellos? Vamos a ver el primer ay. Versículo 13 y 14. Dice la palabra de nuestro Dios, capítulo 23, versículos 13 y 14. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Algo bien interesante en este punto, hermanos. En los mejores manuscritos, este versículo 14 no se encuentra en este evangelio, se encuentra en Marcos, ¿sí? Se tomó precisamente esa parte de Marcos, porque hay cosas que Mateo no dice, pero Marcos sí. Por eso Mateo, Marcos y Lucas se les conoce como los evangelios sinópticos, porque hay que verlos de los 3 evangelios para poder entender y tener un panorama general. Pero déjenme explicarle, el que me interesa es el versículo 13. Es interesante cómo el maestro se dirige a los fariseos y a los escribas, diciéndole que precisamente le están cerrando el reino de los cielos a todas aquellas personas que querían ser salvas, a todas aquellas personas que querían conocer a Dios. ¿Qué estaban haciendo?
Ellos eran los dadores de la ciencia. Ellos tenían el conocimiento de Dios y sin embargo le estaban cerrando la puerta, le estaban prohibiendo la entrada a aquellas personas que realmente con un corazón sincero sí querían ser salvas. Se estaban condenando ellos y estaban condenando a las otras personas. He ahí la gran hipocresía, hermanos, porque quien nos reveló el Evangelio, quien nos reveló el conocimiento para la salvación fue nuestro Señor Jesucristo. Y si los judíos, los fariseos y los escribas sabían que iba a llegar un profeta, que iba a ser el Mesías y que él iba a liberar al pueblo del yugo del pecado, ¿qué fue lo primero que hicieron ellos? Crucificaron al que iba a traer este evangelio. Por eso eran hipócritas, porque tenían el conocimiento y cuando llegó la oportunidad para ser salvos, no la aprovecharon. Al contrario, crucificaron a al que traía las buenas nuevas. Le estaban prohibiendo la entrada a aquellas personas que realmente querían ser salvas. Hermanos, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, si nosotros caemos en el tema de la hipocresía, como cristianos, como seres espirituales, y otros lo ven, la gente no va a querer venir a Cristo. Si nosotros no cambiamos nuestras actitudes, hermanos, y las otras personas saben que somos cristianos, ¿qué va a decir la persona? No, pues puros hipócritas ahí. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Está lleno de hipócritas. Hermanos, por eso el cristiano, hermanos, ya crucificó, debemos de estar crucificados juntamente con Cristo. Nuestras pasiones, nuestros vicios, nuestros defectos, clavados en aquella espantosa cruz, porque es bien importante entender esto, que para poder combatir la hipocresía, hermanos, debemos actuar con sinceridad en todos los aspectos. Y sincero quiere decir sin dobleces. Porque si no hacemos eso, hermanos, estamos igual que los fariseos y los escribas. Conocemos de Dios, pero nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana dice otra. Eso es hipocresía. Eso es ponerte una máscara aquí en la iglesia, pero yendo con tu familia, eres otra persona. Aquí tienes una máscara de santidad, pero en el trabajo eres otra persona. Aquí tienes la máscara de sincero y de bueno y amoroso, pero allá en la escuela eres otro. Eso es hipocresía. Y al Señor no le agrada. Hermanos, versículo 15, por favor. Ahora el versículo 15 y 16. Versículo 15 nomás. Dice la palabra de nuestro Dios, Mateo 23, 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Fíjese lo que hacía el fariseo y lo que hacían los escribas. Hacían todo el esfuerzo, todo lo que podían hacer para conseguir discípulos. Y lo interesante de esto es que Jesucristo los dice que los convierte 2 veces hijos o 2 veces merecedores del infierno. ¿Por qué? Porque los discípulos, por lo regular y por lo que yo tengo entendido, a veces se hacen más fanatistas que inclusive el propio maestro. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser que tenga una mente muy fértil y realmente no esté pensando lo que esté haciendo. Pero la verdad de todo esto, hermanos, y lo interesante de todo esto, es que nuestra hipocresía, en esta falla que pudiéramos tener como cristianos, podemos llevar a otros en nuestra hipocresía, en nuestra mentira y en nuestro engaño. Es bien importante entender esto, hermanos, porque hasta en los mejores cristianos puede suceder esto. Ahí tenemos el caso del apóstol Pablo, Gálatas 2. Vamos a leer ahí en Gálatas 2, hermanos. Gálatas capítulo 2,
versículo 11 en adelante. Gálatas 2, versículo 11 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios. Fíjese cómo dice el pequeño título que tiene ahí. Pablo reprende a Pedro en Antioquía, dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pedro, el apóstol Pedro, al que se le dieron las llaves del reino, cuando estaba en Antioquía con gentiles, con hermanos, con cristianos gentiles, por así decirlo, que no hay esa categoría, ahí sí le entraba a las carnitas de puerco, a los tacos, ahí le entraba de todo. Pero venían los judíos de Jerusalén, los hermanos de Jerusalén, ya se apartaba de los hermanos gentiles que vivían en Antioquía y se juntaba nomás con los judíos. Y decía, no, es que no hay que comer carne de puerco, porque en la ley de Moisés dice esto. Y le dice Pablo, entonces ¿para qué vino Cristo? Entonces ¿para qué vino Cristo? Para abolir la ley, si estás regresando a la antigua ley. Pablo le reprendió en su cara a Pedro y también a Bernabé de esta actitud hipócrita de andar creando grupos y decir una cosa aquí y otra cosa acá. ¿Por qué? Porque la hipocresía de Pedro se llevó a otros. Ahí está el caso de Bernabé, entre otras personas. En nuestra hipocresía, hermanos, podemos llevar a otras personas. Podemos acarrear a otras personas en nuestra misma hipocresía. Aquí venimos a la iglesia y nos decimos todos, Dios te bendiga, ¿a poco no? Y los saludamos. Salimos de aquí, estamos comiendo y a veces criticamos a los hermanos. Llega a su casa, se está preparando, se está acordando cómo fue la hermana vestida, o que el hermano aquello, o se equivocó en esto. Hermano, cuando usted ya está criticando, usted está tirando su adoración a la basura. Porque si nosotros reconocemos, ¿qué pensará el maestro? Si reconocemos que está aquí en medio de nosotros, hermanos, si Él nos acompaña y que cuando nos vamos, Él también nos acompaña, al estar escuchando y viendo que estamos criticando a otro hermano, ¿qué estará pensando el maestro en ese momento? Esa actitud negativa hace que su adoración vaya a la basura, tiró todo a la borda. Por eso debemos estar bien conscientes de lo que hacemos. Y de la hipocresía podemos participar todos, empezando desde este púlpito. Todos nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque si a Pedro le pasó, ¿por qué a nosotros no? Hermanos, esto es bien importante entenderlo, porque el maestro condenó duramente esta actitud. Vamos a leer ahora el versículo del 16 al 22, que es una porción más o menos larga. 16 al 22. Disculpen, hermanos, vamos a leer mejor el versículo 23 y 24. 23 y 24, eso lo vamos a pasar por el momento. Mateo 23, versículo 23 y 24.
Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 23 en adelante. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Fíjense, hermanos, hoy en día hay muchas denominaciones, este versículo le puede ayudar, que están diezmando dinero. Fíjese muy bien lo que se estaba diezmando en este caso. Estaban diezmando ¿qué? La menta, el eneldo y el comino. ¿Por qué? Porque siempre el diezmo tenía que ver con cosas que se estaban cultivando o que se encontraban en el jardín o cosas que tenías que ofrecerle como regalo a nuestro Dios y no tenía nada que ver con el dinero. Además de que este mandamiento ya tuvo su conclusión cuando Jesucristo fue clavado en la cruz, porque Él llevó todos nuestros pecados en la cruz, pero no solamente eso, también la ley, para darnos una nueva ley, la ley de Cristo, con un mandamiento superior, con cosas mejores, con una esperanza mejor que la del Antiguo Testamento. Aquí estaba diciendo que precisamente ¿qué estaban haciendo los fariseos? ¿Qué estaban haciendo los escribas? Que estaban diezmando de manera bien cuidadosa la menta, el eneldo y el comino. Estos sirven como ¿qué? Como condimentos, por así decirlo, ¿verdad? Hoy la menta se puede utilizar para un montón de cosas, pero particularmente el uso que le daban en estos tiempos era de condimento para las comidas, particularmente, ¿ok? Y lo interesante de todo eso es que los fariseos eran bien cuidadosos en estas cosas pequeñas que crecían de manera natural en el jardín, en su huerto. En esas pequeñeces sí, le contaban esto para Dios, esto para mí, esto para Dios y esto para mí. Pero las cosas importantes las estaban dejando por un lado. Lo que realmente tenían que dar de corazón, no lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque tenían su vista puesta en aquellas cosas pequeñas y estaban olvidando las más importantes, hermanos. Eran bien cuidadosos con esos detallitos, con la ritualística, con todos aquellos elementos que Dios había establecido en su ley. Y está bien, hazlo. Pero en tu afán de querer agradar de esta manera a Dios, tú estás olvidando lo más importante. Estás olvidando la misericordia, la justicia y la fe. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Que ellos estaban preocupados en diezmar. Y estaban preocupados en cumplir la ley. ¿Y qué fue lo que hicieron con la mujer adúltera, los fariseos y los escribas? Se le llevaron a Jesucristo para que la pobre mujer fuera apedreada. Porque en ellos ya no había amor. Porque en ellos ya no había justicia, ni siquiera perdón, hermanos. Y en nuestra vida espiritual también nos puede pasar esto, hermanos. Estamos viendo los elementos que vienen a ser precisamente cosas secundarias o en cierta manera vienen a ser complementarias en nuestra vida espiritual, pero le estamos dando el primer lugar, olvidando el perdón entre nosotros. ¿De qué te sirve venir a adorar cada primer día de la semana y cumplir los 5 pasos de la adoración si no puedes perdonar al hermano? ¿Para qué vienes a adorar, hermano, si no eres capaz, si no tienes el valor de pedir perdón o de tenerle misericordia al hermano? Esta era la desconexión que tenían los fariseos y los escribas, hermanos. Conocían mucho de Biblia, pero no sabían ni practicaban el amor, el perdón y la misericordia. Y ese es un peligro latente en el cual todos nosotros podemos caer. Cuidar estas pequeñas cosas, pero olvidarnos de lo más importante, que es el amor, que es el perdón, que es la misericordia y sobre todo la justicia de Dios. Las cosas que hacemos en la adoración son bien importantes y no debemos de olvidarlas, pero sin descuidar lo más importante, porque el maestro nos puede decir lo que les dijo en el versículo 23, en el versículo 24
Dice, estás colando al mosquito, pero te estás tragando al camello, dice. Y es interesante esta palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque el maestro en su sabiduría, este es un juego de palabras. En arameo, mosquito que se escribe gamla, y camello en arameo, kamla. O sea, era un juego de palabras que estaba utilizando el maestro. Estás colando al mosquito para no tragártelo, pero te estás tragando al camellote ese. Los dos eran animales inmundos. Hermanos, debemos ir a la raíz del problema y atacar realmente lo que viene a perjudicar nuestra vida espiritual. No hay que desconectarnos de los principios y del espíritu de la ley de las cuales nos enseña el maestro. En cada una de sus enseñanzas, en cada una de sus intervenciones, el maestro nos enseña acerca del perdón, de la justicia, del amor y de la misericordia. Porque eso es lo que debe de reinar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que así como nos perdonó Dios, nosotros perdonemos también a los demás. Porque cuando nosotros no somos capaces de perdonar al prójimo, quiere decir, hermanos, que nosotros, hermanos, somos superiores o somos iguales a Dios. Y sobre todo, hermanos, que no tenemos pecados, que no tenemos faltas. Por eso es bien importante reconocer esto. Y por último, hermanos, por último, ya para concluir, vamos a leer ahí el versículo 27 y 28. ...27 y 28... dice la palabra de nuestro Dios: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Uno de los grandes problemas de la hipocresía, hermanos, volvemos a uno de los sinónimos de la hipocresía, es la apariencia. Es tratar de aparentar algo que realmente no somos. Y esto es lo que les estaba diciendo el maestro en esta porción. Les estaba diciendo, ustedes son sepulcros blanqueados, les dice. ¿Qué quiere decir esto? En estos tiempos, esta era la famosa, cuando se escribe Mateo 23, era la famosa semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque estaba próximo a ser crucificado. Ya venía la Pascua, venía en camino la Pascua. Y lo interesante de todo esto, hermanos, es que casi llegando al Monte de los Olivos, había un cementerio ahí, había sepulcros. Y en cualquier lugar donde había sepulcros, lo que hacían es que los pintaban o los repintaban con cal. ¿Por qué? Porque existía en la creencia judía que precisamente que cuando uno pasa por un sepulcro no tenía que tocarlo. ¿Para qué? Para no ser contaminado. Y lo interesante de todo esto es que era tanto los sepulcros que cuando uno iba llegando a Jerusalén podía ver a lo lejos muchas manchas blancas, y eso hacía hermosa la vista a todos los que llegaban, porque acuérdense que todo judío en estas celebraciones tenía que ir a Jerusalén para celebrarlas. Entonces cuando llegaban era una imagen muy nítida, muy blanca, y decían, pues qué hermoso, ¿verdad? Pero en realidad la finalidad de todo esto era que no se tocase y no quedases inmundo. Aunque había la expresión, o se decía, mira qué hermoso es ir a Jerusalén y ver todas esas paredes blancas, esos sepulcros blancos. Jesucristo le está diciendo, por adentro esos sepulcros, por más hermosos que se vean, había muerte, había huesos y había inmundicia. Y los estaba comparando con esto el maestro. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros estamos llevando una vida de hipocresía, cuando estamos llevando máscaras en nuestra vida, una aparente cristiandad, una simulación de la fe, hermanos, por dentro estamos muertos espiritualmente.
Y esto es terrible, hermanos. Y es tremendo la forma en la cual el maestro lo está diciendo. Les está diciendo sepulcros blanqueados. Por dentro hay muerte en su corazón. Su vida espiritual está muerta. Y eso es algo, hermanos, que nosotros no tenemos que minimizar. Si estamos llevando, hermanos, una vida de hipocresía, este es el momento apropiado para cambiar eso. ¿Cuál es el antídoto en contra de la hipocresía? Póngase la meta, ser sincero cada día. ¿Qué quiere decir sincero? Que no haya doblez en su corazón. Y nunca olvide, hermanos, la importancia que tiene para nuestra vida espiritual la justicia, el amor, la misericordia y sobre todo lo que Dios nos demanda a cada uno, que llevemos ante el altar de nuestro Dios un corazón sincero, sin máscaras. ¿Sabe por qué? Porque está engañando a los demás y se puede engañar a sí mismo, pero a Dios nadie le engaña. Él sabe muy bien lo que hay en este momento en su corazón. Pídale perdón a Dios, pidámosle perdón a Dios si de alguna u otra forma, de esta manera, le hemos fallado al hermano, le hemos fallado a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 23 nos demuestra que Él no aprueba la hipocresía. Después de ahí vendría una gran condenación y sobre todo los lamentos del Señor en su mayor expresión. Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el momento para cambiar eso, hermano. Yo le invito a que se arrepienta, a que convierta su corazón, que cambie de actitud y que cambie de corazón. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos estar bien con nuestro Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos.